La lucha espiritual es un concepto arraigado en numerosas tradiciones religiosas y es especialmente prominente en el cristianismo, donde se entiende como una batalla entre el bien y el mal, entre fuerzas terrenales y espirituales. Efesios 6:12 es un pasaje clave en la Biblia que ilustra esta idea y sirve como fundamento para entender la naturaleza de la lucha espiritual. Este pasaje dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo menciona diferentes tipos de entidades espirituales malignas contra las cuales los creyentes están en lucha. Principados. Se refiere a autoridades espirituales malignas que tienen dominio sobre ciertas regiones o esferas de influencia. Potestades. Son poderes o autoridades demoníacas que operan en oposición al reino de Dios y su voluntad. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto hace referencia a líderes espirituales malvados que ejercen su autoridad en la oscuridad y en la presente era maligna. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Se refiere a las fuerzas demoníacas que operan en los ámbitos espirituales, en oposición al reino de Dios y a los creyentes. El apóstol Pablo, quien escribió la epístola a los Efesios, utiliza una metáfora militar para describir la lucha espiritual. Él compara a los creyentes con soldados que están en constante enfrentamiento contra fuerzas invisibles y malignas. Este pasaje nos recuerda que la lucha espiritual no es una mera metáfora, sino una realidad tangible que los creyentes enfrentan en sus vidas diarias. Es importante comprender que, según la cosmovisión cristiana, el mal no es simplemente una fuerza abstracta, sino que está personificado en seres espirituales malignos, como Satanás y sus demonios. Estas entidades son descritas como seres reales que buscan activamente desviar a los creyentes del camino de la fe y causarles daño espiritual y emocional. La armadura de Dios, mencionada en el mismo pasaje de Efesios 6, es un conjunto de virtudes y actitudes espirituales que los creyentes deben adoptar para protegerse en esta batalla espiritual. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada una de estas piezas es esencial para resistir los ataques del enemigo y mantenerse firmes en la fe. La importancia de estar alerta y armados con la armadura de Dios radica en el hecho de que la batalla espiritual es constante y no da tregua. Los creyentes deben estar preparados en todo momento para enfrentar los ataques del enemigo y defender su fe. Esto implica cultivar una vida de oración, estudio de la palabra de Dios y comunión con otros creyentes, así como estar vigilantes ante las señales de los ataques espirituales. Además, es crucial recordar que la victoria en la batalla espiritual no se alcanza por medio de nuestras propias fuerzas, sino a través del poder de Dios. Los creyentes confían en la fortaleza y la protección divina para superar las pruebas y los desafíos que enfrentan en su camino de fe. Desde los albores de la historia humana, se ha librado una guerra espiritual entre las fuerzas del bien y del mal, con Satanás como el principal antagonista. Su objetivo ha sido desviar a los creyentes de su fe, sembrar dudas y causar divisiones dentro de la comunidad de fe. Esta realidad es claramente delineada en las Escrituras, donde se nos advierte sobre la astucia y los ataques del diablo. Como se describe en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La caída de Satanás es un episodio crucial en la narrativa bíblica que arroja luz sobre su origen y motivaciones. Este evento está descrito en pasajes como Isaías 14 y Ezequiel 28, donde se revela que Satanás, originalmente un ángel celestial conocido como Lucifer, se rebeló contra Dios debido a su orgullo y ambición desmedida. Esta rebelión resultó en su expulsión del cielo y su caída a la tierra, junto con una tercera parte de los ángeles celestiales que se unieron a él en su desafío contra Dios. Apocalipsis 12:4. La caída de Satanás se origina en su deseo de igualarse,
o incluso superar a Dios. Isaías 14, 12, 15 nos ofrece un vistazo a la mentalidad de Lucifer antes de su caída, donde expresa su arrogancia y su deseo de ser como Dios. Esta ambición desmedida lo llevó a rebelarse contra el Creador y a proclamarse a sí mismo como una deidad. Ezequiel 28, 12, 17 también nos ofrece una visión de la caída de Satanás, presentándolo como el querubín protector que habitaba en el Edén, adornado con belleza y sabiduría, pero corrompido por su propio orgullo. Su corazón se llenó de violencia y pecado, y como resultado fue arrojado del monte santo de Dios y desterrado de la presencia divina. La mejor defensa contra el ataque espiritual es estar profundamente arraigado en la palabra de Dios. Jesús mismo demostró esta verdad durante su ministerio terrenal al resistir las tentaciones de Satanás, citando las Escrituras, Mateo 4, 1, 11. Al conocer la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, podemos discernir y rechazar las mentiras del enemigo. La Biblia no solo nos proporciona principios para vivir una vida santa y justa, sino que también nos revela el carácter y la voluntad de Dios, lo cual nos permite estar preparados para cualquier asalto del enemigo. Para profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, es crucial dedicar tiempo regular a la lectura y el estudio de las Escrituras. Además, es beneficioso buscar la guía del Espíritu Santo para comprender y aplicar correctamente los principios bíblicos a nuestra vida diaria. A través de la meditación en las Escrituras y la enseñanza de líderes espirituales capacitados, podemos fortalecer nuestra fe y estar mejor preparados para enfrentar cualquier desafío espiritual que se nos presente. De igual manera, la oración es una de las armas más poderosas en la batalla espiritual. Nos conecta directamente con el poder sobrenatural de Dios y nos fortalece para resistir al enemigo. La comunicación constante con Dios a través de la oración nos permite expresar nuestras preocupaciones, necesidades y deseos, y recibir su dirección, sabiduría y protección. Al orar regularmente, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos mantenemos firmes en su presencia, lo cual nos protege de los ataques del enemigo. Además de la oración, la comunión con Dios a través de la adoración y la alabanza es fundamental para nuestra preparación espiritual. La adoración nos permite centrar nuestra atención en la grandeza y la bondad de Dios, lo cual nos llena de confianza y nos recuerda su soberanía sobre todas las cosas. Al cultivar una vida de oración y adoración constante, fortalecemos nuestra fe y nos mantenemos firmes en la verdad, preparados para cualquier batalla espiritual que enfrentemos. En un mundo marcado por el conflicto espiritual y la constante lucha contra las fuerzas del mal, la conclusión de nuestra fe es fundamental para mantenernos firmes en el camino de Cristo. Aunque enfrentamos adversidades y somos objeto de ataques por parte de fuerzas malignas, podemos encontrar consuelo y seguridad en el poder y la protección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo nos aseguró que en Él encontramos la victoria sobre el mundo. Juan 16:33 dice lo siguiente: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración es fundamental para nuestra fe, ya que nos recuerda que a pesar de las pruebas y tribulaciones, somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. En Cristo tenemos la fuerza y el poder para resistir cualquier ataque del enemigo y superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino espiritual. La fortaleza y la protección que encontramos en Cristo son nuestra salvaguardia en medio de la batalla espiritual. En momentos de debilidad y duda, podemos acudir a Él en oración y confiar en su gracia abundante para fortalecernos y sustentarnos. Nuestra fe en Dios no solo nos da la fuerza para resistir las artimañas del enemigo, sino que también nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza. Nuestra confianza en la protección de Dios no se basa en nuestra propia fuerza o habilidad, sino en el poder soberano del Todopoderoso. Él es nuestro escudo y nuestro defensor, y su amoroso cuidado nos rodea en todo momento. Confiemos en la fidelidad de Dios,
para guardarnos de todo mal y dirigirnos en el camino de la rectitud. En medio de la batalla espiritual, es vital que perseveremos en nuestra fe y resistamos al enemigo con determinación y valentía. Recordemos las palabras de Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Estas palabras nos instan a someternos a Dios y resistir al diablo, confiando en que huirá de nosotros. Esta promesa nos da la confianza y el coraje para enfrentar las pruebas con firmeza y determinación, sabiendo que tenemos el respaldo divino en nuestra lucha espiritual. En el contexto de la vida cristiana, la realidad del odio y la oposición hacia los creyentes es una dinámica que va más allá de lo meramente humano. Tiene profundas raíces espirituales y divinas. Este fenómeno, lejos de ser arbitrario o inexplicable, se entiende mejor a través de dos aspectos fundamentales: la elección divina de los creyentes y el deseo del enemigo de socavar la relación entre Dios y la humanidad. En ocasiones, los creyentes son odiados porque han sido elegidos por Dios. La enseñanza bíblica sobre la elección divina de los creyentes es una realidad que subyace en todo el plan de redención. En Efesios 1:4-5, el apóstol Pablo escribe: En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Esta elección divina no se basa en méritos humanos, sino en el amor y la gracia de Dios. La elección divina de los creyentes tiene profundas implicaciones en la percepción que el mundo tiene de ellos. A menudo, aquellos que son elegidos por Dios enfrentan rechazo, oposición e incluso odio por parte de aquellos que no comparten su fe. Esto puede deberse a una variedad de razones que van desde la incomodidad con las creencias y prácticas cristianas hasta la percepción de exclusividad o superioridad por parte de los creyentes. La elección de los creyentes por parte de Dios también implica una llamada a vivir vidas santas y obedientes, lo que a menudo choca con los valores y normas del mundo. Jesús advirtió a sus seguidores de que serían odiados por causa de Él. Juan 15:18-19. Y esta realidad continúa en la experiencia de los creyentes hoy en día. No podemos dejar pasar la existencia del deseo del enemigo de socavar la relación entre Dios y la humanidad. Además de la elección divina de los creyentes, el odio y la oposición hacia ellos también tienen sus raíces en el deseo del enemigo espiritual de Dios, Satanás, de socavar la relación entre Dios y la humanidad. Desde el principio, Satanás ha buscado sembrar discordia, duda y desobediencia en el corazón de las personas, alejándolas del amor y la voluntad de Dios. Reconocer que somos amados y elegidos por Dios nos da una base sólida sobre la cual construir nuestra vida espiritual. Esta verdad nos libera del temor y la inseguridad, permitiéndonos vivir con confianza y propósito. Practicar la valoración de nuestra identidad en Cristo implica recordar constantemente quiénes somos en Él y cómo eso afecta nuestra perspectiva y nuestras acciones. Esto puede significar cultivar una vida de oración y comunión con Dios, meditar en su palabra y buscar constantemente su dirección y guía en nuestras vidas. También implica rechazar las mentiras del enemigo que buscan socavar nuestra identidad en Cristo y afirmar la verdad de quiénes somos en Él. Al comprender que nuestra salvación es un regalo divino que no merecemos, cultivamos un espíritu de gratitud y humildad en nuestra vida diaria. Esto implica reconocer nuestra dependencia total de Dios y reconocer que cualquier cosa buena en nosotros proviene de Él. Practicar la gratitud y la humildad significa vivir con una actitud de servicio y sacrificio, buscando el bienestar de los demás por encima de nuestros propios intereses. También implica reconocer nuestras limitaciones y errores y estar dispuestos a pedir perdón y buscar reconciliación cuando sea necesario. Sabemos que nuestro sufrimiento y oposición provienen del deseo del enemigo de atacar a Dios y socavar nuestra fe. Por lo tanto, somos llamados a permanecer firmes en nuestra fe y confianza en Él, incluso en medio de las pruebas y dificultades. Esto implica mantenernos arraigados en la verdad de la palabra de Dios,
fortaleciendo nuestra relación con Él a través de la oración, la adoración y la comunión con otros creyentes. También implica perseverar en la confianza en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en contra nuestra, sabiendo que Él es fiel y poderoso para sostenernos en medio de las tormentas de la vida. En respuesta al odio y la oposición, seguimos el ejemplo de Jesús al amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, tal como nos lo dice Mateo 5:44 en la Biblia, de la siguiente manera: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto implica rechazar la tentación de responder al mal con más mal y, en cambio, optar por el perdón y la gracia. Practicar el amor y el perdón significa buscar activamente el bienestar de aquellos que nos han herido, mostrándoles compasión y empatía en lugar de resentimiento y amargura. También implica liberar a los demás de nuestras expectativas y demandas, confiando en Dios para traer justicia y restauración en su tiempo y manera perfectos. En resumen, la aplicación práctica de nuestra identidad en Cristo y la realidad de la oposición espiritual que enfrentamos implica vivir con gratitud, humildad y firmeza en la fe, mientras amamos y perdonamos a aquellos que nos persiguen. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Cristo en medio de un mundo que a menudo está en conflicto con los valores del reino de Dios. Entender la razón del odio hacia los creyentes nos ayuda a contextualizar nuestras luchas y sufrimientos en el marco más amplio del conflicto espiritual. Nuestra elección por parte de Dios y el deseo del enemigo de atacar a Dios a través de nosotros nos anima a mantenernos firmes en la fe, confiando en el poder y la soberanía de Dios en medio de las pruebas. Romanos 8:38-39 es uno de los pasajes más conocidos y poderosos en la carta de Pablo a los romanos, donde expresa la seguridad del amor inquebrantable de Dios hacia sus hijos. Aquí está el pasaje en la versión Reina Valera 1960 de la Biblia. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos versículos, Pablo enumera una serie de fuerzas y circunstancias que podrían parecer capaces de separarnos del amor de Dios, pero luego afirma con seguridad que ninguna de estas cosas puede realmente hacerlo. Este pasaje ofrece una profunda seguridad y consuelo para los creyentes, asegurándonos que nada en toda la creación puede romper el lazo eterno que tenemos con el amor de Dios en Cristo Jesús. Reconocer la gracia divina en nuestras vidas es fundamental para fortalecer nuestra fe y cultivar una profunda relación con Dios. La gracia de Dios se manifiesta de muchas formas en nuestra vida diaria, desde las bendiciones más evidentes hasta los momentos en los que su protección pasa desapercibida. Es importante estar conscientes de estos momentos y expresar nuestro agradecimiento sincero por su cuidado constante. Una de las formas más importantes de reconocer la gracia divina es reflexionar sobre los momentos en los que hemos experimentado la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Estos pueden ser momentos de peligro inminente en los que, milagrosamente, fuimos protegidos de daño o peligro, o pueden ser momentos más sutiles en los que sentimos la presencia reconfortante de Dios en medio de la adversidad. Además de los momentos extraordinarios, también debemos reconocer la gracia de Dios en las bendiciones cotidianas que a menudo pasan desapercibidas. Desde la salud y el bienestar hasta las relaciones significativas y las oportunidades de crecimiento personal y espiritual, cada aspecto de nuestras vidas está impregnado de la gracia de Dios. La práctica de reconocer la gracia divina nos ayuda a cultivar una actitud de gratitud constante hacia Dios. Al tomar tiempo para reflexionar sobre sus bendiciones y reconocer su cuidado en nuestras vidas, fortalecemos nuestra fe y desarrollamos una mayor confianza en su amor y provisión. Expresar gratitud por la protección divina
es una parte esencial de nuestra vida de oración y adoración. A través de la oración, podemos expresar nuestro agradecimiento a Dios por su constante cuidado y protección, así como por las muchas bendiciones que Él derrama sobre nosotros cada día. Además de la oración, también podemos expresar nuestra gratitud a través de acciones concretas que reflejen nuestro reconocimiento por la protección divina. Esto puede incluir vivir una vida de obediencia y servicio a Dios, compartiendo nuestras bendiciones con los demás y viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. El Salmo 27:1 encapsula perfectamente este sentimiento de confianza y seguridad en Dios. El salmista declara audazmente: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme?». Esta afirmación es un poderoso recordatorio de que, cuando confiamos en Dios como nuestro protector y refugio, no tenemos motivo para temer nada ni a nadie. La metáfora de Dios como luz y salvación resalta su capacidad para iluminar nuestras vidas con su sabiduría y amor, y para rescatarnos de cualquier situación difícil en la que nos encontremos. Él es nuestra fuente de guía y dirección, así como nuestra fortaleza y redentor en tiempos de necesidad. Esta comprensión nos infunde valor y nos permite enfrentar los desafíos con una confianza inquebrantable en su poder y fidelidad. Cuando reconocemos a Dios como el baluarte de nuestra vida, entendemos que Él es nuestra defensa firme y segura contra cualquier amenaza que pueda surgir. Nuestra seguridad no se basa en nuestras propias habilidades o recursos, sino en la soberanía y el cuidado amoroso de nuestro Dios soberano. Con esta certeza en mente, podemos enfrentar los desafíos con valentía y determinación, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La confianza en la protección divina no significa que estemos exentos de dificultades o sufrimientos, sino que significa que podemos atravesar esas pruebas con la certeza de que no estamos solos. Dios promete estar con nosotros en todas las circunstancias, fortaleciéndonos, consolándonos y guiándonos a través de los momentos más oscuros. En el libro de Isaías en la Biblia encontramos una promesa reconfortante que habla sobre la seguridad que encontramos en Dios. Dice lo siguiente: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Isaías 43:2. Esta poderosa declaración del profeta Isaías nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas en la vida, Dios está siempre presente para protegernos y guiarnos. La imagen de pasar por las aguas y los ríos, así como por el fuego, representa las dificultades y los momentos difíciles que podemos encontrar en nuestro camino. Sin embargo, la promesa de Dios es clara: no nos dejará ni nos abandonará en medio de esas pruebas. Esta promesa nos infunde confianza y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros no estamos solos. Dios está con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciéndonos a medida que atravesamos las dificultades. Podemos confiar en su protección y cuidado, sabiendo que Él nos llevará a través de cualquier situación y nos sostendrá firmes en su amor inquebrantable. Como dice Pablo, den gracias en todas circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Cada momento de oración de agradecimiento fortalece nuestra relación con Dios y fortalece nuestra fe. La Biblia nos dice en Mateo 5:14 y 16, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». El pasaje de Mateo 5:14-16 presenta una metáfora poderosa, la de los creyentes como la luz del mundo. Esta analogía ilustra la responsabilidad y el impacto que los seguidores de Cristo tienen en el mundo que los rodea. A través de estas enseñanzas,
Jesús nos desafía a ser agentes de cambio y testimonios vivos de su amor y verdad en un mundo lleno de oscuridad espiritual. Jesús declara que sus seguidores son la luz del mundo, lo que implica una responsabilidad y una misión específica. Al igual que una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, los creyentes no deben esconder su fe ni su testimonio. Más bien, deben ser visibles y accesibles para todos, iluminando el camino hacia Dios y su verdad. La luz no solo se refiere a la proclamación verbal del Evangelio, sino también a la demostración práctica de la fe a través de las buenas obras. Jesús insta a sus seguidores a que su luz brille delante de los demás a través de sus acciones, para que aquellos que los observan puedan glorificar a Dios. Esto resalta la importancia de vivir una vida coherente con los principios del Evangelio, mostrando amor, compasión, justicia y misericordia en todas las áreas de la vida. El diablo, representado como el príncipe de las tinieblas, busca apagar esa luz y desviar a los creyentes del camino de la verdad a través de la tentación, la persecución y la duda. Es crucial que los creyentes estén preparados para enfrentar esta oposición espiritual y permanecer firmes en su fe y testimonio. A pesar de la oposición espiritual, los creyentes pueden confiar en el poder y la protección de Dios. Él es la fuente de nuestra luz espiritual y nos fortalece para resistir las artimañas del enemigo. Al permanecer arraigados en la palabra de Dios, en la oración y en la comunión con otros creyentes, podemos enfrentar con valentía los desafíos espirituales y seguir brillando como luces en medio de la oscuridad. Pese a los desafíos, no te desanimes en tu llamado a ser luz en un mundo oscuro. Continúa viviendo tu vida conforme al Evangelio, compartiendo el amor y la verdad de Cristo con aquellos que te rodean. El concepto del sello del Espíritu Santo es fundamental en el cristianismo y está arraigado en la enseñanza bíblica sobre la obra del Espíritu en la vida de los creyentes. Para comprender completamente su significado y su importancia en la vida cristiana, es esencial explorar en profundidad tanto las escrituras relevantes como las implicaciones teológicas de este concepto. El sello del Espíritu Santo se menciona en varios pasajes del Nuevo Testamento, como Efesios 1:13-14, 2 Corintios 1:22 y Efesios 4:30. Estos pasajes enfatizan que el sello es una marca divina de identificación y pertenencia para los creyentes. En Efesios 1:13-14, Pablo describe el sello del Espíritu Santo como una garantía o depósito que Dios da a los que creen en Cristo. Este sello asegura la redención y la futura herencia celestial de los creyentes, confirmando así su posición como hijos adoptivos de Dios. La metáfora del sello tiene connotaciones de seguridad, autenticidad y propiedad. Así como un sello garantizaba la autenticidad y la autoridad de un documento en la antigüedad, el sello del Espíritu Santo confirma la autenticidad y la pertenencia del creyente a Dios. El sello del Espíritu Santo es una experiencia vital en la vida del creyente, ya que confirma su identidad como hijo de Dios y su seguridad en la salvación. Este sello proporciona consuelo y seguridad espiritual al creyente, recordándole constantemente la fidelidad y el compromiso de Dios con aquellos que le pertenecen. Además de ser una garantía de la futura herencia celestial, el sello del Espíritu Santo también es una fuente de poder y autoridad espiritual para el creyente. Capacita al creyente para vivir una vida de santidad, servicio y testimonio efectivo para el reino de Dios. El sello del Espíritu Santo también es un recordatorio del amor y la gracia de Dios hacia el creyente. Muestra el amor incondicional de Dios al adoptar al creyente como su hijo y sellarlo con su Espíritu como una garantía de su amor eterno. Juan 14:16-17 dice lo siguiente: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Estos versículos enfatizan la función del Espíritu Santo
como el Consolador enviado por Dios, quien permanecerá con los creyentes para siempre. Jesús asegura que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, cuya presencia y guía son invaluables para los discípulos. Aunque el mundo no puede recibir al Espíritu Santo, los creyentes sí, y Él morará en ellos. Juan 14:26 dice lo siguiente: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este verso, Jesús reitera la promesa del Espíritu Santo como el Consolador que el Padre enviará en su nombre. Este Espíritu Santo será un Maestro divino que enseñará a los creyentes todas las cosas necesarias para su fe y práctica cristiana. Además, recordará a los discípulos las enseñanzas de Jesús, asegurando así la continuidad y la fidelidad en la transmisión del mensaje de salvación. En conjunto, estos versículos destacan la importancia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, asegurando su guía, consuelo y enseñanza continua en la ausencia física de Jesús. El bautismo con fuego del Espíritu Santo es una promesa significativa que se encuentra en las Escrituras y que representa una experiencia espiritual profunda y transformadora en el cristianismo. Esta promesa, mencionada por Juan el Bautista y vinculada a la obra redentora de Jesucristo, ofrece una renovación espiritual y un empoderamiento divino que va más allá de las capacidades humanas. En Mateo 3:11, Juan el Bautista declara: Yo los bautizo con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y no merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta declaración señala la llegada de Jesucristo y la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, simbolizado por el fuego. Esta experiencia espiritual es fundamental en el cristianismo y representa una transformación interior y un fortalecimiento espiritual. El bautismo con fuego del Espíritu Santo ofrece una protección divina contra las fuerzas del mal y una fortaleza espiritual para enfrentar los desafíos de la vida cristiana. Este fuego purificador consume todo lo que no es de Dios y fortalece al creyente en su caminar con Cristo. Es un escudo espiritual que protege al creyente en su lucha contra las tentaciones y las pruebas de la vida. Además, esta experiencia espiritual no solo purifica, sino que también transforma interiormente al individuo. Esta experiencia renueva el corazón y la mente del creyente, capacitándolo para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente produce un cambio radical, permitiéndole reflejar la imagen de Cristo y manifestar los frutos del Espíritu en su vida diaria. En esta serie de reflexiones, hemos explorado la inmensidad del amor y la gracia de Dios, así como la profunda sabiduría contenida en su palabra. Ahora, al concluir nuestro viaje espiritual, nos reunimos en oración para invocar la continuidad de la protección divina y la luz en nuestras vidas. Padre Celestial, en este momento de comunión contigo, levantamos nuestras voces en humilde oración. Reconocemos tu soberanía sobre nuestras vidas y te pedimos, Señor, que continúes extendiendo tu mano de protección sobre nosotros. En un mundo lleno de incertidumbre y peligros, confiamos en tu poder para guardarnos y sostenernos. Dios de toda luz, te pedimos que ilumines nuestro camino con tu verdad y tu sabiduría. Concede, Señor, que podamos caminar en la luz de tu palabra y seguir tus mandamientos con corazones obedientes. Que tu luz brille en medio de la oscuridad, revelando tu amor y tu gracia a todos los que nos rodean. Padre amoroso, te agradecemos por la seguridad y el poder que nos has otorgado como tus hijos amados. En ti encontramos refugio y fortaleza, y en tu nombre confiamos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Bendito seas por tu fidelidad inquebrantable y tu amor eterno. Padre Celestial, te agradecemos por escuchar nuestras oraciones y por tu amor incondicional. Confiamos en tu guía y protección en cada paso de nuestro viaje. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes
en Cristo Jesús. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por ver nuestro video. Su apoyo significa mucho para nosotros. Nos encantaría escuchar sus comentarios. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les gustaría ver en futuros contenidos? Déjennos saber sus opiniones. Gracias nuevamente por su tiempo y apoyo continuo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.